Y es cierto, hermanos, que la mirada de Dios nos llena de paz, nos llena de tranquilidad, de sosiego. Y hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón hace algunos días atrás y se las quiero compartir. Acordémonos, hermanos, de orar por el pastor, por Elena, que ellos, están compartiendo la palabra en tierras lejanas. Y acordémonos de orar todos los días, que el Señor les esté respaldando, les esté cuidando, guardando. Ustedes saben, hermanos, que no voy a decir nada que no sea bíblico ni fuera de la realidad, pero muchas veces quienes estamos en la obra de Dios, sirviendo, somos blanco del enemigo. Pero la Biblia dice que el enemigo viene como un río, pero el Espíritu Santo levanta bandera contra él. Así que, hermanos, acordémonos de orar siempre por los que están sirviendo en la obra del Señor, por los que predican, por los que enseñan, a los niños también, por los que están en la alabanza, arriba en lo que es la parte técnica, en los sugieres, los intercesores. Siempre, hermanos, tenemos que orar los unos por los otros. Pero especialmente, hermanos, intensifiquemos la oración por los que están sirviendo. Amén. Por los que sirven en el rastro también, las hermanas que sirven en el rastro, allí en el cafetín. Siempre estemos orando los unos por los otros. Y hermanos, las historias que aparecen en la Biblia están allí registradas para dejarnos a nosotros enseñanzas, para dejarnos ejemplos, advertencias también. En la Biblia hay buenos ejemplos y hay buenas advertencias. Hay buenos ejemplos y hay buenas advertencias. Ahora yo quiero hacerle unas preguntas. ¿Alguna vez alguno de los que está acá o los que nos miran a través de las redes han tenido que huir de algo o de alguien? ¿Cuántos han tenido que huir? Yo he tenido que huir. Me quisieron robar 3 veces. En Buenos Aires, en Argentina, cuando era muy, muy joven, adolescente. Y era la época donde Buenos Aires estaba muy peligroso. Y me quisieron robar 3 veces. De esas 3 veces, 2 fue con mucho éxito, para el ladrón, no para mí. Yo pensaba estos días, ¿cómo no me animé? Porque una de las veces que me quisieron robar ya era cristiano. Entonces estos días me acordaba cuando Anderson contó su testimonio, que en Venezuela le vinieron a robar y le dijo, vas a robarle a un hijo de Dios. A mí no me pasó, no tuve esa iluminación en ese momento. La única iluminación que tuve es la de salir corriendo. Y tuve que huir las 3 veces que me quisieron robar. En una me pegaron, en una de esas veces lograron pegarme. El único golpe que recibí en la vida fue el de ese ladrón, que Dios lo tenga en la gloria. Después me había olvidado que era cristiano y cuando llegué a casa oraba, Señor, que un colectivo, una guagua, lo pase por arriba. Después me acordé, no, Señor, tengo que perdonar. Pero hermanos, Jesús dijo que también tuvo que huir, me imagino que en Venezuela, ¿no? Acá no, acá es muy, muy tranquilo. Pero igual que la hermana Concha, que también levantó la mano, en Venezuela no fue, eso debe haber sido en Madrid. Entonces hay distintos hermanos acá que alguna vez hemos tenido que huir. ¿Qué sensación nos da, no? De ese peligro tan latente, tan lacerante. Y desde el punto de vista humano, hay una parte positiva de huir porque es un sentido de supervivencia. Pero de la parte negativa, en psicología también se habla de el síndrome de Houdini. ¿Cuántos se acuerdan de Houdini? A ver, los que son más grandes. Levantan la mano así con vergüenza. Los que tienen más de 50 años. Pepita cumplió hace poco 90 y tantos, ¿no? 98, 88. Le puse 10 más. Es que va a llegar a esa edad.
El síndrome de Houdini. Houdini fue un mago, un escapista norteamericano, que se especializó justamente en eso, en el escapismo. Entonces le hacía creer a la gente que escapaba, pero en realidad eran trucos que él hacía. Bueno, en psicología existe el síndrome de Houdini, y ese síndrome lo padecen todas aquellas personas que ante cualquier posibilidad de compromiso estable deciden huir. ¿Cuántos tienen el síndrome de Houdini acá? Que ante cualquier compromiso de, bueno, con esta persona, si sigo así voy a tener que comprometerme, o con la iglesia, o con lo que sea, salen huyendo, se escapan. Hay gente que le escapa al compromiso. En el Antiguo Testamento hubo un profeta que le escapó al compromiso y que un gran predicador le puso el Houdini de Dios. Hablando de Jonás, él le había escapado del compromiso de cumplir con su llamado. Salió huyendo, se pagó un boleto hacia un lugar que era totalmente contrario hacia donde Dios le estaba diciendo. Bueno, Jonás pensaba que podía huir de la presencia de Dios. Ahora, un pastor amigo mío siempre decía que el que huye de Dios corre inútilmente. El que huye de Dios corre inútilmente. Y en la Biblia, hermanos, encontramos personas huyendo. Por ejemplo, David huyó toda la vida de Saúl. Ejércitos que huían del avance despiadado del ejército enemigo. José salió huyendo de la casa de la mujer de Potifar, ¿se acuerdan? Salió huyendo de la casa de la esposa del faraón, porque esta mujer quería tener relaciones ilícitas con él. Entonces él no dijo voy a resistir esta tentación, dijo voy a salir huyendo de ella. José y María también huyeron a Egipto para salvaguardar la vida del niño. El diablo, dice la Biblia, que huye de los creyentes que se consagran para Dios. ¿Cuántos quieren tener al diablo bien lejos? A ver, levanten la mano. Bueno, la clave es consagrate para Dios, santificate para Dios, sometete a Dios. Pedirle a Dios que mande más santidad a tu vida y de esa manera vas a tener al diablo lejos. Porque el pecado atrae al diablo, pero el diablo se siente abrumado ante la santidad de Dios. Entonces, mientras más consagrado para Dios estés, mientras más vida de santidad tengas, más lejos va a estar el enemigo de nuestras vidas. La Biblia dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. También encontramos que Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz, pero que de la voz del extraño van a huir. La Biblia entonces, hermanos, nos presenta distintos momentos y escenarios de personas huyendo. Por ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Gracias, hermano. En otras palabras, le está diciendo, huye de los deseos irreflexivos, huye de los deseos incontrolados. Pablo lo anima a no dejarse llevar por impulsos efímeros, o sea que son pasajeros, que son temporales y banales. También le dice que huya de los deseos intrascendentes. Lo anima a huir de cualquier forma de irreflexión. Lo anima a huir de cualquier forma de irreflexión. Cuando en la Biblia leemos huye de las pasiones juveniles, le está diciendo, en otras palabras, huí de todo eso, de la irreflexión, de los deseos incontrolados, de los deseos impulsivos. ¿Por qué? Porque los jóvenes suelen tener esos deseos impulsivos, esos deseos muchas veces descontrolados. Entonces Pablo le escribe a Timoteo, que era joven, y le dice, huí de todo eso. Huí de la irreflexión. Hermanos, ¿qué es la irreflexión? Es la falta de reflexión. Y la reflexión es pensar más de una vez. O sea, le está diciendo Pablo a Timoteo, no tomes decisiones por impulso. Huí de tomar decisiones por impulsos, centrado en lo que estás sintiendo en el momento. ¿Por qué? ¿Y por qué lo relaciona con los jóvenes? Porque los jóvenes muchas veces se dejan llevar por el impulso de la carne. Yo me acuerdo cuando yo era muy joven, le pedí a Dios, Señor, yo te pido por fulana de tal que ella sea la mujer que para mí, esa rubia de ojos
celestes. Y claro, después cambiaba y decía, no, ahora pensándolo bien, Señor, mejor la morocha, porque, qué sé yo, la veo más consagrada. Entonces, claro, gracias a Dios que el Señor no me oyó mi oración. O sea, el Señor sí me oyó la oración, pero dijo, te oí, sí, pero te di algo mejor. Y ahí está. Vos mirabas para otro lado, pero yo tenía lo mejor para vos. Y eso era lo que Dios me dio. Me dio a mí lo mejor, que es para mí y para nadie más. Pero entonces, hermanos, los jóvenes a veces, iba a decir somos, cuando yo era joven, la edad de muchos aquí, era así, tan irreflexivo, pero gracias a Dios siempre el Señor me guardó y me controló y siempre me llevó al sosiego, a la reflexión. Entonces también dice, huye de la fornicación. Huye de la fornicación. Con presteza, hermanos, muchas veces y con mucha sagacidad, el ser humano huye de los peligros. Por ejemplo, si digo que este edificio se está por caer ahora, nadie se va a quedar acá a escucharme a que termine el sermón. Nos vamos a ir todos corriendo. Pero, ¿por qué? Porque vamos a huir del peligro. Huimos también de catástrofes naturales como huracanes que amenazan ruina. Pero me pregunto por qué muchos cristianos con la misma intensidad no huyen de la fornicación. Quizás no ven a esa tentación más peligrosa que cualquier huracán que ha tocado las costas de Florida. Ante la fornicación, escribí un pensamiento, la victoria más segura es huir. La Biblia no dice resiste a la fornicación. La Biblia dice huye de la fornicación. O sea que hay que tomar medidas extremas. Hablar de esto, hermanos, hoy día pareciera ser obsoleto, arcaico, anticuado. Pero Dios, hermanos, tengo que decir algo, no se ha modernizado, ni ha abierto la mente. Las mismas directrices de Dios que aparecen en la palabra de Dios siguen vigentes. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de volver a esa senda de santidad, de consagración. Y la Biblia nos dice, huye de la fornicación, huye de las pasiones juveniles, huye de la fornicación, corre, escapa por tu vida, conságrate a Dios y a su propósito eterno. Ahora, si hay alguien aquí o quienes me están mirando y puedan decir, bueno, yo ya caí, metí la pata, me extravié, tuve un momento, un desliz, un momento de debilidad. Quiero decirte, hermano o hermana, que si eres culpable de ese pecado, que tenés que saber que si estás arrepentido o arrepentida de corazón, en Cristo hay abundante perdón, en Cristo hay abundante redención. Y la Biblia dice, y nunca más me acordaré de tus pecados. No hay un solo creyente que tiene que estar cargando con la culpa de algo que haya hecho en el pasado. Porque la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que perdona. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Una vez hablaba con una joven que se sintió mal, sucia por haber caído en este pecado. Y ella como que quería creer como que Dios le iba a devolver nuevamente la virginidad. Pero hermanos, Dios restaura. Yo no creo eso de que Dios te vuelve la virginidad. Si caíste, ya está. Pero sí creo que Dios te restaura. Sí creo que Dios te sana. Sí creo que Dios es un Padre amoroso y que cuando nosotros venimos a Él arrepentidos, realmente compungidos, con un deseo de cambio, sintiéndonos realmente con el peso del pecado, yo creo que Dios es el Dios de la misericordia, que es el Dios de la gracia. Y la Biblia dice que Él no rechaza a ninguno de sus hijos que vienen por el camino del arrepentimiento. Y es hermoso escuchar a Dios decir, nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más me acordaré de tus pecados. En Dios hay abundante perdón, en Dios hay abundante gracia, en Dios hay abundante misericordia para aquellos que de corazón se han arrepentido. Y si eso te pasó y tuviste la infelicidad, la desdicha de caer en este pecado, podés levantarte de nuevo,
podés limpiarte otra vez en la sangre de Cristo y podés seguir adelante y Dios te sigue amando, Dios te va a restaurar, Dios te va a levantar, pero no podés seguir cargando con el peso de la culpa. El enemigo viene a ponernos culpa. El enemigo viene a acusarnos, a decirnos, vos hiciste esto, hiciste aquello. Pero el Espíritu Santo cuando viene, no viene a ponernos culpa. Viene a sacarnos la culpa y viene a restaurar nuestra vida, a restaurar nuestra alma. Amén. De lo otro que tenemos que huir es de la idolatría. Dice la palabra de Dios en Corintios, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. 1 Corintios 10, 14. En el Antiguo Testamento, hermanos, nos encontramos con una instancia muy interesante en el libro de Números, capítulo 21. Vamos a Números, capítulo 21. ¿Alguna vez sintieron hablar de Neustán? Levanten la mano los que escucharon hablar de Neustán. A ver. Ninguno. Y si les digo, levanten la mano los que han escuchado hablar de la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. ¿Cuántos se acuerdan? A ver. Bueno, esa serpiente se llamaba Neustán. Y dicen que en hebreo, cuando uno pronunciaba Neustán, hacía como el ceseo de la serpiente. ¿Vieron como la serpiente cuando saca la lengua esa bífida que tiene, llena de veneno mortal? Bueno, Neustán en hebreo hace como ese ruido, ese ceseo de la víbora. Y dice Números 21, 4, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Hermanos, el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto. Dios los había sacado con mano poderosa. Dios había hecho milagros extraordinarios, maravillas. ¿Se acuerdan de las plagas en Egipto, la mortandad de los primogénitos? Que uno cuando piensa en la mortandad de los primogénitos, no sé por qué tendemos a pensar en muerte de niños, pero si está hablando de los primogénitos, ahí empezaron a morir personas grandes también. Y era todo mortandad en Egipto. Dios se estaba revelando su mano poderosa. Pero el pueblo de Israel constantemente y continuamente y prácticamente incesantemente vivían criticando a Moisés, vivían murmurando de Dios, vivían desanimados. Era un pueblo que tenía un problema con el desánimo tremendo. Y acá dice que ellos habían partido del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Vieron lo que hace el desánimo, no? Dice que el desánimo a ese pueblo lo llevó, el sentirse así desmayado, sin ánimo, bajo esa depresión en la que estaban, los llevó a murmurar contra Dios, dice, y contra Moisés. Qué terrible, ¿no? Cómo esos israelitas, en vez de estar agradecidos, en vez de estar orando por el líder que Dios les había puesto, no, se pusieron a hablar mal de Dios y de Moisés. Y dice que ellos decían, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Vieron lo que estaban diciendo ellos, no? Estaban diciendo que las bendiciones de Dios no servían, que todo lo que Dios estaba haciendo por ellos era ínfimo, que estaban mejor en Egipto, que estaban mejor cuando eran esclavos del faraón, que estaban mejor cuando los maltrataba el pueblo enemigo, que era el pueblo de Egipto. Ellos estaban mejor, decían. De hecho, Esteban en su sermón en Hechos 7 llega a decir que el pueblo de Israel cometió el error garrafal, más que error, un horror, de salir de Egipto con sus pies, pero en su corazón volver a Egipto. Egipto nunca salió del corazón de Israel. Egipto los había atrapado. Porque es fácil entrar a Egipto, pero es difícil salir de Egipto. Y también es difícil que Egipto salga de los corazones.
Y el pueblo de Israel habían logrado salir de Egipto físicamente, pero no mentalmente ni espiritualmente. Ellos seguían siendo esclavos, espiritualmente esclavos. Y el desánimo, la queja, ellos habían cambiado la alabanza por la quejabanza. Vivían quejándose. Vivían todo el tiempo atormentando a Moisés. De hecho, la Biblia llega a decir que Moisés pecó por culpa de ellos. Que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, sino que la tuvo que ver por culpa del pueblo de Israel. Porque fue un pueblo rebelde, fue un pueblo contumaz, fue un pueblo que continuamente se quejaba, que continuamente murmuraba, que querían matar a Moisés. Lo que hace, hermanos, una visión distorsionada de la realidad. No nos deja ver las bendiciones que Dios nos ha dado. No nos deja ver cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha liberado, cómo Dios nos ha transformado, cómo Dios nos ha perdonado, cómo Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. La Biblia dice, has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste de alegría. Me ceñiste de alegría. Y este pueblo, dice el versículo 5, habló contra Dios y contra Moisés. Y le decían, ¿por qué nos hiciste subir del desierto en Egipto? Nos trajiste a este desierto a morir. Y dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Vieron lo que trae la queja, no? ¿Vieron lo que trae la murmuración de cuando murmuramos contra Dios o contra los líderes que Dios ha puesto? Cuando murmuramos contra Dios o contra los líderes que Dios puso. ¿Saben por qué delante de Dios es un pecado terrible murmurar contra el liderazgo de la iglesia? Porque el liderazgo de la iglesia es una autoridad delegada por Dios. El liderazgo de la iglesia, los líderes de la iglesia, los siervos que el Señor ha puesto en la iglesia, los que Él ha puesto en su obra, son una autoridad delegada por Dios. Por eso, delante de Dios es aberrante cuando murmuramos en contra del liderazgo, cuando hablamos mal, cuando vivimos criticando al liderazgo. La Biblia nos cuenta, por ejemplo, que los hermanos de Moisés hablaban mal de él porque no les cayó bien ni a Aarón ni a María, no les cayó bien la esposa que Moisés tomó. Y dice que comenzaron a murmurar de Moisés. Y por causa de esa murmuración dice que Dios les escuchó y María quedó leprosa. Nunca entendí por qué Aarón no había quedado leproso, pero María quedó leprosa. Hasta que Moisés ora y le pide, Señor, perdonala, yo ya sé que dijeron lo que dijeron, pero ya está, Señor, perdonala, no pasa nada. Ten misericordia. Pero hermanos, este pueblo, a causa de la murmuración, a causa de la queja, dice la Biblia, que Dios, vieron que no fue el diablo, siempre se le está echando la culpa al diablo de todo. Dice que Dios les envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué les parece? Ahora ellos estaban en aflicción y la aflicción, hermanos, escribí un pensamiento, que es en las aflicciones de la vida, muchas veces nuestro parecer y nuestros pensamientos cambian. Fue en la aflicción que el hijo pródigo volvió en sí. Fue también en el quebrantamiento, en el momento de aflicción, que Manasés se arrepiente e implora la misericordia divina. Y fue en la aflicción por causa de las serpientes ardientes que Israel volvió a buscar a Dios. Creo que muchas veces hay un poder sanador y restaurador en las aflicciones. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que muchas veces nuestro despertar espiritual vino luego de una aflicción. Que muchas veces estábamos lejos de Dios. Quizás no estábamos consagrados como Dios quisiera que estuviéramos consagrados.
Quizás nos habíamos alejado, capaz que no físicamente de la iglesia, pero sí espiritualmente de Dios. Y fue en el momento de la aflicción, cuando vino el desierto sobre nuestra vida, cuando vinieron momentos difíciles, agobiantes, extenuantes, agonizantes, que decidimos consagrar nuestra vida a Dios e implorar nuevamente el favor de Dios. Por eso digo que muchas veces la aflicción tiene un poder sanador, porque muchas veces la mayoría de nosotros hemos venido al Señor a través de una aflicción. ¿Cuántos de aquí han venido al Señor cuando estaba todo bien en su vida? A ver, levanten la mano. Muy pocos, ¿eh? Los felicito. Pero la mayoría de nosotros, los mortales, hemos venido al Evangelio, al Señor, en un momento difícil de nuestra vida. Yo me entregué al Señor cuando mi madre se vino a vivir a Tenerife, a buscarnos un futuro para nosotros, no para ella, para nosotros. Y nosotros nos tuvimos que ir de Buenos Aires a Uruguay. Y en Buenos Aires vivíamos muy bien, pero en Uruguay comencé a saber lo que es vivir con mucha escasez. Y supe lo que era irme mal en todo. Hay que bendecir Uruguay igual. Pero fue en ese momento de aflicción que yo tenía una iglesia enfrente de casa. Y había unos misioneros brasileros predicando en portuñol, porque no hablaban bien el español. Pero algo empezó a pasar en mí, que crucé un día, porque me acuerdo mi padre vendía verdura y fruta, y fui a ofrecerle a estos misioneros, y me compraron un montón, y me dijeron, esta noche hay culto. Yo estaba tan afligido, tan angustiado, tan desesperado, que me dijeron, esta noche hay culto. Y esa noche aparecí. Y esa noche nací de nuevo. Y esa noche recibí el poder del Espíritu Santo. Y esa noche las cadenas espirituales en mi alma se rompieron. Y esa noche las puertas espirituales se abrieron. Y esa noche fui libre, fui lleno de la presencia de Dios y fui salvo. Y me acuerdo que salí de ese lugar cambiado totalmente, con una mente nueva, con nuevos pensamientos, con una nueva manera de ver la vida. Había sido tocado por la gracia de Dios, pero fue en la aflicción. Por eso digo que hay un poder sanador en la aflicción. Versículo 7 dice que ellos dijeron, hemos pecado, o sea, reconocieron. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, te pido que ruegues, le decían ellos, a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Qué raro que es lo que Dios le pide acá a Moisés. Porque antes le había dicho, Moisés, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y ahora le está diciendo a Moisés, para que ese pueblo sea sanado, levantó una serpiente de bronce, ponela sobre un asta en alto, y cualquiera que fuere mordido y mirare a esa serpiente vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es un misterio, esto es una soberanía de Dios. No vamos a cuestionar a Dios por este mandamiento que le dio a Moisés. Porque Dios es soberano y Él hace lo que quiere, Él hace lo que quiere, cuando quiere, de la forma que quiere y con quien quiere. Pero Moisés obedece a Dios, levanta esa serpiente de bronce y todo aquel que miraba a la serpiente era sanado. Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea yo, dijo Jesús, sea levantado para que todo aquel que mire a Cristo, que mire y crea en Cristo, sea sanado, sea libre, sea restaurado, sea transformado. Hoy nosotros no tenemos una serpiente de bronce para mirar, pero podemos mirar al Rey de Reyes, podemos mirar a aquel que venció a la muerte, podemos mirar a aquel que venció al sepulcro, podemos mirar a aquel que derrotó a los principados, a las potestades y a los poderes demoníacos y al pecado y nos dio vida nueva en Cristo Jesús. Pero ¿qué ocurrió siglos más tarde? El pueblo de Israel, ¿saben qué hizo? Comenzó a adorar a la serpiente.
Y eso que había sido una bendición para el pueblo, ahora se había convertido en un objeto de idolatría. El pueblo de Israel cometió el gravísimo error de adorar el instrumento que Dios había usado para bendecirles y beneficiarles. Y veamos, hermanos, si hoy no ocurre lo mismo. Veamos si hoy no ocurre lo mismo. Hermanos, no cometamos nunca el error de adorar, de idolatrar aquellos instrumentos que Dios levantó en alto para que el Evangelio sea propagado. El corazón del pueblo de Dios, tanto de Israel como del pueblo de Dios, la iglesia, muchas veces es un corazón con una facilidad hacia la idolatría. Pero la Biblia nos cuenta en 2 Reyes capítulo 18 que Dios levanta a un rey llamado Ezequías. Dios levanta a un rey siglos después. Dios levanta a un rey que se llamaba Ezequías. Y dice la Biblia, en el tercer año, 2 Reyes 18, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Acaz había sido uno de los peores reyes de Israel. Un rey perverso, malvado. Pero tuvo un hijo que se llamó Ezequías. Dice el versículo 2, cuando comenzó a reinar, Ezequías era de 25 años. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Neustán. Hermanos, acá vemos cómo Dios levanta siglos después a este rey Ezequías. Y yo noté algunas características de Ezequías. Y hermanos, lo que quiero hablar hoy es que Dios nos llama a una vida consagrada. Dios nos llama a tener una vida consagrada, a romper todas aquellas cosas que son de tropiezo para nuestras vidas, a huir de aquellas cosas que la Biblia nos dice que huyamos. Dios nos está haciendo un llamado a la consagración, a la santidad, a estar consagrados espíritu, alma y cuerpo para Dios, a estar rendidos, totalmente rendidos a la presencia de Dios. Si querés tener una vida linda, una vida bendecida, una vida triunfante, una vida de poder, de autoridad espiritual, tenés que consagrar tu vida a Dios. Tenés que destrozar de tu vida todas aquellas cosas que son un tropiezo. Tenés que romper toda idolatría que se pueda estar albergando en tu corazón. Y anoté algunas características del rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey que impactó a todo Israel. A través de él se reabrieron las puertas del templo. Se volvió a celebrar la Pascua. La idolatría fue destrozada, como leímos recién. Fue enfático en la importancia de la santidad, principalmente entre los que servían en el templo. Principalmente entre los que servían en el templo. Hermanos, a los que estamos sirviendo a Dios, que nuestra meta mayor sea más santidad de Dios. Más santidad de Dios. No estoy hablando de un mensaje legalista, de un mensaje condenatorio, de un mensaje religioso. Estoy hablando de experimentar la vida consagrada de verdad. Como el antiguo himno, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Qué lindo, ¿no? Que podamos consagrar nuestra vida, que le podamos decir, Señor, traigo a ti mi vida para ser tuya por la eternidad.
Este hombre tuvo un mensaje de santidad glorioso, principalmente, dijimos, entre los que servían en el templo y en todo el pueblo en particular. Este hombre realizó una reorganización y restauración de la integridad en el culto a Dios. También hizo un llamado a la unidad espiritual del pueblo de Dios. Fue un instrumento de Dios para un nuevo tiempo de fruto y manifestación divina. A pesar de todo eso positivo que vemos en Ezequías, fue un hombre común y corriente. Es que Dios llama a gente común y corriente. Hola. Dios llama a gente común y corriente. No llama nunca a superhombres, ni a supermujeres. Y eso me alegra, hermanos. ¿Saben por qué estoy parado yo acá en esta plataforma? Porque Dios llama a gente común y corriente. Que no tenemos grandes capacidades, que no somos la perfección, que tenemos contradicciones humanas, debilidades humanas. Pero la Biblia dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y este hombre, Ezequías, fue un hombre que, a pesar de todo, fue un hombre común y corriente y tuvo aciertos y desaciertos. ¿Cuántos de ustedes han tenido aciertos en la vida? A ver, levante la mano. Aciertos, ¿cuántos tienen? ¿Aciertos? Sí. ¿Cuántos? A ver, todos, ¿no? ¿Y desaciertos? Yo levanto las dos. Levanto la pierna izquierda. Hemos tenido aciertos y desaciertos, pero eso no ha impedido la manifestación de la gracia de Dios. Eso no ha impedido que Dios nos bendijera y utilizara nuestras vidas. Y este hombre, Ezequías, tuvo grandes desaciertos también, como por ejemplo, Ezequías cometió el error de la indiscreción y la falta de sabiduría al abrirse con quienes no tenía que hacerlo. Qué terrible, ¿no? Al abrirse con personas que no tenía que hacerlo. Hermano, cuando te vayas a abrir tu corazón a alguien, pedile a Dios discernimiento, porque no es abrirse con cualquiera. No es abrirse con cualquiera. Y Ezequías se abrió con personas que no tendría que haberse abierto. Y eso fue desagradable a Dios y le trajo muchos problemas. Pero a pesar de eso, Ezequías se arrepintió, Ezequías buscó a Dios. Ezequías fue un hombre de oración. Ezequías fue un hombre que dependía de Dios. Fue un hombre totalmente dependiente de Dios. Que incluso cuando viene el profeta Isaías, que fue contemporáneo con él, y le dice: Ezequías, ordena tu casa porque te vas a morir. Dice que Ezequías se humilló en la presencia de Dios y le pidió a Dios que le diera más años de vida. Y cuando Isaías está yendo, Dios le hace volver y le dice: ahora decile a Ezequías que oí su oración y porque se humilló en mi presencia, le voy a dar más años de vida. Entonces, a pesar de los errores que tuvo, también tuvo muchos aciertos. También tuvo muchos aciertos. Y dentro de los aciertos más importantes que tuvo, fue un hombre que destrozó la idolatría. Destrozó todo aquello que quería tomar el lugar de Dios. Porque idolatría es eso. Idolatría es todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestro corazón. Claro, nosotros decimos: no, pero nosotros somos evangélicos. Acá no hay la imagen de Jesús por ningún lado. No tenemos a la Virgen María tampoco. No tenemos ese tipo, pensamos, ¿no?, que esa es la idolatría. No, hermanos, eso es idolatría también, adorar imágenes. Pero también idolatría es todo aquello que toma el lugar de Dios. Por ejemplo, hermanos, hay gente que idolatra el trabajo. Y el trabajo se vuelve lo primero en sus vidas. En vez del reino de Dios, lo primero es el trabajo. Está también la hijolatría. Esa es una palabra que me la inventé yo. Hijolatría. Que es cuando Dios nos bendice con un hijo que hemos soñado y que hemos esperado y qué sé yo. Ese hijo muchas veces pasa de ser soñado a ser adorado. Y ponemos en el pedestal a nuestros hijos, en el pedestal de nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón a nuestros hijos.
Hermanos, si tu hijo está en el trono de tu corazón, bájalo ya. Porque en el trono de nuestro corazón solamente tiene que estar Dios. Dios tiene que estar antes de todo. ¿Saben cómo pienso yo que son nuestras prioridades? Por lo menos la mía. Mi relación con Dios primero. Mi relación con el Señor, mi vida en santidad, en consagración, el estar haciendo la voluntad de Dios, eso para mí es lo primordial, la prioridad. Después, mi familia. Pero no, mi esposa no está primero que Dios. Yo amo a Dios más de lo que amo a mi esposa. Y sé que mi esposa ama más a Dios de lo que me ama a mí. Y eso hace que en la familia se manifieste la gloria de Dios. Cuando el primer lugar lo tiene el Señor, cuando el primer lugar lo tiene Dios, la vida consagrada, la familia consagrada. Qué lindo que es la familia consagrada, que nos reunimos a orar, a buscar a Dios, a escuchar una prédica. Mía no, yo no escucho prédicas mías. A veces escucho, parece, dije algún disparate, pero qué lindo que es eso, ¿no? De poder tener ese momento de comunión y de donde la familia busca la santidad de Dios. He visto, hermanos, esto que les voy a contar es un testimonio, pero he visto tanta gloria de Dios en la familia. He visto tanta la manifestación de la presencia de Dios en el hogar, cuando Dios es honrado en primer lugar, cuando Dios es quien se merece toda la gloria, toda la honra. Pero muchas veces la familia se vuelve una idolatría. La iglesia latría. Cuando empezamos a adorar a la iglesia. Yo he conocido creyentes enamorados de su denominación y le preguntaban, ¿de qué iglesia sos? Yo soy de las Santas Asambleas de Dios. Yo soy de Centro Evangélico Vida Nueva. Viste que no hay iglesia como Centro Evangélico Vida Nueva. Y comienza, hermanos, esa idolatría, ese enamoramiento excesivo por la iglesia también. Hay gente, yo he conocido gente muy fanática de la iglesia. Que la iglesia de ellos es la mejor, que no hay otra iglesia mejor, que somos los mejores en la sana doctrina, somos los únicos que saben bien. Hablaba estos días con el pastor Manolo de personas y de congregaciones que dicen, no hay nadie como nosotros en escatología, sabemos mejor que nadie, hasta sabemos quién va a ser el anticristo. Y después están los otros, no, mi iglesia es la mejor porque es la iglesia de la santidad. Y otro dice, no, mi iglesia es mejor porque es la iglesia de la liberación. Y hacemos todos los viernes, los brasileros, liberación con el jabón de la descarga. ¿Qué sé yo, hermano? Entonces entra en el corazón la idolatría por la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia es un instrumento de bendición, como lo fue la serpiente en el desierto. Pero si yo no cuido mi corazón, ese instrumento de bendición se puede transformar en un objeto de idolatría para mí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que Dios nos bendice con la familia y que la familia es una bendición de Dios, pero yo no puedo poner idolatrar y tener esa latría, porque latría significa adoración, esa latría con la familia, con la iglesia. Hemos visto, hermanos, la gran cantidad de predicadores y cantantes que los propios cristianos los han convertido en verdaderos celebridades. Son tremendos artistas. Y hoy vemos cómo se hace un culto a la personalidad. Y hoy vemos pastores que están siendo venerados, reverenciados, adorados. Se les rinde culto. Yo sé de iglesias hasta que han inventado canciones para sus pastores. Y en Brasil, por ejemplo, hace poco veía un video donde la pastora, entre comillas pastora, ya sabemos por qué, porque en la Biblia la única pastora que había era una pastora de ovejas. Pero, y dice la Biblia, y vi en este video donde esa mujer del pastor se sentaba en la plataforma y se descalzaba y toda la iglesia pasaba adelante y le tocaban el pie. Y le dejaban dinero y le hacían una oración.
Se está viendo idolatría por pastores, por predicadores, por cantantes. Hoy los cantantes cristianos ya no son más salmistas ni adoradores, ahora son artistas. Son artistas que están interesados en la cantidad de likes, en la cantidad de visualizaciones, en sacar nuevos álbumes. Pero hermanos, nosotros no podemos seguir en esa corriente. La Biblia dice que volvamos a la senda antigua. Y en la senda antigua, la gloria es solamente para Dios. Y Él es el único digno de toda gloria. Él es el único digno de todo honor, de toda reverencia. Pero ¿qué digo, hermanos? Que muchas veces el instrumento que Dios usa se puede convertir en un instrumento de idolatría. Como la serpiente, vuelvo a repetir, como la serpiente de bronce fue un instrumento de Dios para sanar a aquellos que habían sido mordidos por las serpientes verdaderas, y luego ese instrumento se convirtió en un objeto de idolatría. Así, hermanos, muchas bendiciones que Dios nos da también se pueden convertir en un objeto de idolatría si nuestro corazón no está consagrado para Dios. Este hombre Ezequías, dice el versículo 4, y con esto voy terminando, así que los músicos pueden ir pasando. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes de acera, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Dice el versículo 5, no solamente quitó la idolatría, sino que en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. No solamente arrancó la idolatría, no solamente restauró el culto a Dios, no solamente restauró el templo, no solamente reabrió las puertas, no solamente se dedicó a buscar a Dios y a depender de Dios, sino que también, además de todo eso, como frutilla de la torta, ¿cómo le dicen acá? Fresa, guinda, como guinda del pastel. Como guinda del pastel, además de todo eso, puso en Dios su esperanza. Y esto, hermanos, es muy significativo para nuestra vida, porque ¿en quién tenemos puesta nuestra esperanza? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿Hemos puesto nuestra confianza en los papeles españoles? ¿Hemos puesto nuestra confianza en los pastores de la iglesia? ¿Hemos puesto nuestra confianza en el hermano o en la hermana, en mi madre, en mi padre, en el rey de España, en el presidente de España? ¿En qué hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza? Este rey, su esperanza, su confianza, su vindicación, su redención venía solamente de la presencia de Dios. Y dice el versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después, ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Qué lindo testimonio que da el Espíritu Santo de este hombre. Que ni antes ni después se levantó otro rey igual. Cuando yo leí por primera vez la historia de Ezequías, era muy joven, soltero. Pero me acuerdo que la leí en el libro de Crónicas, que está en 2 Crónicas 28 en adelante. Aquí hay muchos más detalles. Y recuerdo claramente la revolución espiritual que tuvo en mi vida, el impacto de la vida de este hombre. Que recuerdo estaba leyendo 2 Crónicas 28, 29, 30. Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme de tal manera. Y el fuego de la santidad comenzó a arder en mi corazón a través del testimonio de este hombre que se santificó, que decidió buscar a Dios, que decidió consagrarse a Dios, que decidió echar de su corazón toda idolatría, romper, hacer pedazos lo que no venía de Dios y que era causa de tropiezo. Y yo cuando leía todo eso y era soltero, entró en mí una revolución espiritual, un avivamiento comencé a experimentar, personal, y un deseo por más santidad, y un deseo por más consagración. Y así como Ezequías, yo me acuerdo que le decía, Señor, hoy no tengo un templo para limpiar, pero limpia este templo, que es mi cuerpo. Echa de mí todo lo que está mal, todo pecado, toda idolatría, todo
tropiezo, todo lo que esté mal en mi corazón, Señor, santifícame. Y empecé a buscar la santidad de Dios. Y ese fuego de santidad comenzó a arder cuando era muy joven. Y hoy tengo casi 40 años y ese fuego no se ha apagado, está ahí. Y siempre le digo, Señor, más fuego, más santidad, más consagración. Quiero, Señor, ver tu gloria y que llenes este templo con tu gloria. Y le he dicho, Señor, que mi corazón sea el templo de tu Espíritu. Que yo sienta el abrazo de tu amor. Sea yo una santa habitación. Sea yo una santa habitación agradable a tu Espíritu. Anhelo conocer tu gloria y ofrecer sacrificios de alabanza. Llena este templo, Dios, con tu Espíritu otra vez. Llénalo de nuevo con el fuego. Llénalo de nuevo con esa santidad, con esa consagración a ti, Dios mío. El Señor, hermanos, nos está llamando a más santidad, a más consagración. Dice el versículo 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. A donde quiera que salía, prosperaba. Dios estaba con él. Dios ha prometido estar con los que se consagran. Dios ha prometido estar con los que dicen, quiero más santidad, quiero consagrar mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mis ojos, mis oídos, mi boca, todo mi ser lo quiero consagrar, mi vida entera esté consagrada. Y Dios está llamando hoy a su pueblo a una reforma espiritual, a una reforma espiritual, a volver a esas sendas de santidad, de consagración. Y les quiero decir algo, santifíquense hoy, porque Dios hará maravillas entre nosotros. Y a los que nos están mirando, los creyentes de otras congregaciones también, santifíquense hoy, porque Dios va a hacer grandes cosas. Vamos a ver los milagros, vamos a ver el poder, la unción, la autoridad de Dios manifestándose en un corazón consagrado, en un corazón que se rinde y se humilla ante la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren más santidad de Dios? Todos los que, como Ezequías, quieren romper de sus corazones toda idolatría y quieren consagrarse más para Dios, les voy a pedir que se pongan de pie. Solamente los que quieran consagrarse, solamente los que quieran mayor santidad de Dios. Y ahí donde estás con tus palabras, decile que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mi vida, mi corazón, mi alma, oh Dios, renuncio a todo pecado, a toda idolatría. Renuncio ahora, Señor, a toda pasión juvenil. Renuncio ahora a toda inmoralidad. Renuncio ahora a toda idolatría, a todo pecado. Renuncio y lo echo fuera de mi vida. Y me consagro para Dios, me consagro. Más santidad. Decile ahí donde estás, dame más santidad, Señor. Más consagración. Mi vida entera, Señor, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Toma, Dios, mi corazón, a tus pies vengo a poner. Toma mi vida, alcanza, Dios, mi corazón. Rómpelo y límpialo. Y que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria, tu amor, tu santidad. Ahí donde estás, consagrate nuevamente para Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa si has pecado en otro momento. La Biblia nos habla de que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Que no importa lo grave del pecado, no importa lo que hayas hecho ni lo bajo que hayas caído, en Dios hay perdón, en Dios hay santidad, en Dios hay consagración. Ahí donde estás, levantá tu voz ahora. Tengamos un minuto, levantá tu voz, que se escuche. Ahí donde estás, Señor, te consagro mi vida, te consagro mi vida, te consagro mi vida. Mi casa, mi familia, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, mi ser entero. Fuego de santidad sobre mí. Fuego de santidad sobre mí.
Fuego de santidad sobre mí, sobre mis hijos, sobre mi casa. La Biblia dice, y Dios estaba con Ezequías, y donde iba lo prosperaba, y donde iba la gloria de Dios se manifestaba. Tómanos, Señor, tómanos, tómanos, tómanos. Nos consagramos a ti, Señor. Nos consagramos, nos consagramos, nos consagramos. Una vida consagrada, Dios mío. Enciende el fuego en los corazones. Ahí donde está, levantá tu mano y recibí el fuego de Dios. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor. Enséñame a vivir para ti, para ti. Enséñame a vivir en santidad. Enséñame a vivir para ti, para ti. Santo eres tú. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y por este ejemplo en la vida de este hombre. Revoluciona nuestras vidas, refórmanos, avívanos, aviva nuestra vida, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y te pido, Señor, que de este lugar nadie se vaya en condenación, porque tú dices que el pasado quedó atrás y que tú haces cosas nuevas, Señor. Porque tú nos enseñas que tú eres el Dios de las nuevas oportunidades, y hoy es una nueva oportunidad para consagrar nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, y a ti la gloria siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y hermanos, les recomiendo leer 2 Crónicas 28, 29, 30, 31 en adelante. ¿Cuánto lo van a hacer? A ver. Van a ver ese avivamiento en la vida de Ezequías y cómo Dios lo bendijo.